El propio Tiro Fijo nombró a Álvaro Leiva como vocero de las FARC. En las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, aquí está la carta. El documento fue entregado por el expresidente Pastrana al padre Francisco de Rous como contribución a la verdad. En el 2021, Álvaro Leiva ha desempeñado un papel de negociador con distintos grupos guerrilleros durante varios gobiernos. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, volvió a ser tema de conversación para la opinión pública durante el fin de semana por cuenta de una dura columna de opinión del exfiscal Néstor Humberto Martínez para el periódico El Tiempo, en la que lo acusa de tener cercanía con la extinta guerrilla de las FARC, y cuyas pruebas, dice, estarían en manos del expresidente Andrés Pastrana. Bueno, gente, se confirma, gente, que el canciller de las FARC, Álvaro Leiva, socio del guerrillero asesino Gustavo Petro. Esta es la evidencia probatoria, gente, el documento donde el guerrillero asesino de las FARC le dice al expresidente Andrés Pastrana que su canciller Leiva es el negociador de ese grupo terrorista. Y en Colombia durante años, gente, no ha habido justicia para estos asesinos y criminales. En Colombia, estos criminales de las FARC infiltrados como supuestos funcionarios. Recordemos, Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista de las FARC. El propio papá de Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista de las FARC. Y hoy en día están los terroristas, los cabecillas, los asesinos, los violadores de niños en el Congreso de la República. Esto es Colombia, gente, para que ustedes se den de cuenta. El canciller de las FARC, Leiva, que hoy se está robando, gente, los dineros de los pasaportes, millonario contrato, hoy este asesino criminal no ha pagado por sus alianzas con ese grupo terrorista, por apoyar el asesinato del pueblo colombiano. Hay que recordarle al pueblo que Leiva es guerrillero de las FARC. Hay evidencia probatoria. Hay un documento donde el propio jefe de esa guerrilla designó a este asesino criminal y violador como encargado para dialogar en ese entonces con el presidente Andrés Pastrana. Este es el cambio. Esto es para que el pueblo colombiano se dé cuenta que durante años ese grupo terrorista de las FARC ha estado robándose los recursos, asesinando al pueblo, aliados con criminales y corruptos, y hoy el pueblo colombiano sufre por estos asesinos criminales. Este canciller es un asesino, es un criminal, y nadie hace nada. Esta rata criminal que durante años ha apoyado a ese grupo terrorista, y en Colombia no pasa nada. Dicen las evidencias que esta es una rata que intentó lavar el dinero de ese grupo terrorista para que estos asesinos tuvieran su dinero del narcotráfico, el dinero que le quitaron a la gente humilde, a los campesinos. Asesinaron campesinos para robarles sus propiedades, y esta rata asesina con ese dinero quiere legalizarlo, y el dinero de las FARC está legalizado por estos políticos corruptos como Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, y Leiva, miembro de ese grupo terrorista. Hoy se confirma que esta rata también es narcotraficante. Hoy se confirma que el guerrillero asesino Gustavo Petro es un narcotraficante, y aquí sale la evidencia probatoria. El documento donde prueba que es un guerrillero asesino de las FARC y que es un narcotraficante, y esta rata
no ha ido a prisión. Esta rata criminal debe de estar preso. Debe el pueblo colombiano de manifestarse y que este asesino que hoy se están robando la plata de los pasaportes, es indignante, gente, que a usted le cobren más de 300.000 pesos por un papel para que estos asesinos criminales se roben esa plata. O sea, 300.000 pesos por un papel disque pasaporte. Estos asesinos robando al pueblo colombiano. Esta es la idea que estos asesinos durante años le han inculcado al pueblo colombiano para robarlo, extorsionarlo y hundirlo. Hoy se confirma la evidencia probatoria que Leiva es un asesino, es un terrorista de las FARC, aliado del guerrillero asesino Gustavo Petro. El propio Tiro Fijo nombró a Álvaro Leiva como vocero de las FARC. En las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, aquí está la carta. El documento fue entregado por el expresidente Pastrana al padre Francisco de Rous como contribución a la verdad. En el 2021, Álvaro Leiva ha desempeñado un papel de negociador con distintos grupos guerrilleros durante varios gobiernos. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, volvió a ser tema de conversación para la opinión pública durante el fin de semana por cuenta de una dura columna de opinión del exfiscal Néstor Humberto Martínez para el periódico El Tiempo, en la que lo acusa de tener cercanía con la extinta guerrilla de las FARC, y cuyas pruebas, dice, estarían en manos del expresidente Andrés Pastrana. Justamente, Pastrana le entregó en 2021 una carta al padre Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, en la que Manuel Marulanda, jefe de la antigua guerrilla, le manifiesta al expresidente que había designado al hoy canciller como vocero de la FARC en las negociaciones de paz con su gobierno. Lo saludamos cordialmente y al mismo tiempo aprovechamos para comunicarle la designación del doctor Álvaro Leiva Durán como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en los diálogos de paz con el gobierno nacional, dice la carta de la extinta guerrilla. De igual forma, la carta aclaraba que Leiva sería vocero para algunos temas específicos, como la intermediación entre las FARC y el gobierno. El doctor Leiva será vocero para ciertos temas específicos y por razones de interés nacional. Entre ellos será intermediario de las relaciones entre FARC y gobierno, dirigidas a una paz justa, digna y verdadera, continúa la carta. Aquella misiva está firmada por el fallecido líder de la guerrilla, Manuel Marulanda, con fecha del 12 de septiembre de 1998, y fue dada a conocer a la opinión pública en 2021 por la emisora Blue Radio. Carta de Manuel Marulanda a Andrés Pastrana. El papel de Álvaro Leiva como negociador con grupos guerrilleros durante diferentes gobiernos. Durante el gobierno de Belisario Betancur, Álvaro Leiva fue designado como ministro de Minas y Energía. Durante ese tiempo, comenzó en paralelo su labor de paz como miembro de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de ese gobierno con distintas guerrillas. Desde entonces ha tenido interlocución con varios de estos grupos insurgentes en distintos periodos presidenciales. Leiva fue fundamental en los acercamientos del gobierno nacional con las FARC y fue uno de los enlaces entre el gobierno de Andrés Pastrana y esa guerrilla. Además, participó en varios intentos de negociación con ese antiguo grupo armado. Contundente respuesta Álvaro Leiva a acusaciones de Néstor Humberto Martínez. Sobre las acusaciones, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano se pronunció diciendo que, a palabras necias, oídos sordos. En su columna de opinión, titulada El canciller en su laberinto, Néstor Humberto Martínez comentó que, tras la moción de censura para Leiva que se llevó a cabo el 12 de abril y en la que se vivieron tensos momentos por algunas protestas a favor de los miembros de la fuerza pública asesinados, se evidenció la crisis que está viviendo la Cancillería.
Para el exfiscal, la crisis se ha visto reflejada en que hasta el propio presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, ha criticado los nombramientos que se han hecho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. La nómina del Servicio Exterior ha terminado siendo meca para el amiguismo y en la politiquería, por lo que hasta el pacto histórico, por conducto de David Racero, ha cuestionado los nombramientos que el sindicato del ministerio ha demandado en su gran mayoría. Según Néstor Humberto, desde la llegada de Álvaro Leiva, las relaciones internacionales de Colombia se han venido abajo. Inclusive aseguró que es una mentira que las relaciones con Estados Unidos vayan bien, y todo por la política antidrogas de Gustavo Petro. No es verdad que las relaciones con Estados Unidos vayan bien. Allí se miran con cautela la política antinarcóticos de Petro, los beneficios para los narcos y a la suerte de la extradición. No por otra razón, como resultado concreto del reciente diálogo de alto nivel, Colombia-Estados Unidos, dicha política pasará al tablero en una cumbre extraordinaria antidrogas entre los dos países, que se realizará el próximo mes de junio, de la que estratégicamente nada se habla aquí. Pero la acusación más fuerte de Néstor Humberto sobre el canciller Leiva fue que, en su polémica vida pública, Leiva siempre ha sido visto como una persona cercana a las FARC, y aseguró que el expresidente Andrés Pastrana tiene las pruebas de la cercanía entre el ministro y el grupo armado. Martínez aseguró que la prueba de la relación entre Leiva y las FARC estaría guardada en una comunicación que sostuvo el ahora canciller con el líder del grupo armado, Tiro Fijo, en el marco de los diálogos del Caguán. En ese momento, el líder guerrillero nombró a Leiva como vocero de la guerrilla y no como un facilitador, lo que llevó a Álvaro Leiva a intentar lavar los activos de la extinta guerrilla, cosa que, según Martínez, ya se había hecho pública. Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales, la que lo ha llevado a incitar a los indígenas a incendiar el país, a señalar a Iván Duque como responsable de los cultivos ilícitos, como lo reportó en su columna María Isabel Rueda, y, más recientemente, a solicitarle al Consejo de Seguridad que se interese en indagar el supuesto entrampamiento a la paz de Colombia. Petición que, hay que decirlo, fue leída a partir de un mensaje contenido en su celular personal y cuyo autor debería conocerse. En múltiples oportunidades, el narcocanciller colombiano Álvaro Leiva le sacó el cuerpo a las citaciones de control político que le ha hecho la Comisión Segunda del Senado de la República. En medio de los fuertes cuestionamientos por el negociado de los pasaportes, Leiva se dignó atender el llamado del Congreso. La sesión fue accidentada. Leiva compareció en tono altivo, alevoso, displicente. Empezó ordenándoles a los senadores que leyeran antes de los debates. La respuesta de los parlamentarios menos oficialistas y opositores menos fue implacable. Al culminar la sesión de 3 horas, la mayoría de los legisladores presentes votaron una proposición en la que se declaró la no satisfacción por las respuestas entregadas por el jefe de la diplomacia criolla. El asunto es estructural. Álvaro Leiva Durán lleva más de 40 años violando las leyes sin que la justicia le imponga las sanciones correspondientes. Es prudente recordar que, a comienzos de siglo, cuando las FARC intentaban poner en jaque a Colombia, manteniendo a cientos de secuestrados confinados en campos de concentración en medio de la jungla, algunas embajadas recibieron un informe de inteligencia que aseguraba que Álvaro Leiva hacía parte de la denominada Comintern-Comisión Internacional de las FARC-. La Fiscalía colombiana de entonces no hizo la correspondiente investigación e imputación. Dicho informe surgió luego de que Leiva huyera de la justicia colombiana cuando ésta lo requirió para que respondiera por sus vínculos con el narcotráfico. Leiva Durán es un cínico,
es un altanero que se limpia las suelas de sus zapatos con la justicia. Se burla de la ley, se ríe en la cara de la sociedad y escupe a los congresistas que lo convocan en el marco del ejercicio de control político. Países como los Estados Unidos conocen perfectamente la sucia calaña de quien lidera las relaciones exteriores de Colombia. Desde hace más de 25 años, el Departamento de Estado incluyó a Leiva en la lista de políticos colombianos peligrosos, razón por la que le fue cancelada su visa, documento que le fue temporalmente otorgado en virtud de su condición de canciller petrista. Se ha establecido que una vez sea retirado del cargo, la prohibición de ingreso será reactivada. La comisión del Senado citó a Leiva para que aclarara los pormenores del oscuro negocio de los pasaportes, proceso que ha desatado un contencioso entre truanes. En un lado se encuentra el polémico Plan Bautista, respaldado por periodistas / negociantes y por la oscura Marta Lucia Zamora Menos, saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del País Menos, y en el otro están el hijo de Leiva Durán, el corrupto condenado Alex Bernot y el temible abogado Juan Carlos Lozada Perdomo. Leiva se escabulló como un roedor sin contestar los legítimos interrogantes de los senadores. Es evidente el interés del canciller por meter la mano en ese negocio, que asciende a cerca de 1 billón de pesos. Es un contrato jugoso en el que las comisiones harán que más de uno resuelva su futuro. Si el Congreso tiene un mínimo de valentía y de compromiso con Colombia, debe adelantar un debate de moción de censura en contra de Leiva Durán. Ese funcionario divide su agenda en 2 capítulos, el de los negocios y el de los montajes judiciales. Se vale de su investidura para direccionar contratos y para falsificar procesos contra los opositores al régimen. Un ampón en todo el sentido de la palabra.